Pero muy buenas días, tardes o noches, no sé qué sea el tiempo, cuál sea el tiempo cuando usted nos esté escuchando o mirando en esta hora. Pero quiero darle la bienvenida, sea bienvenido, Dios le bendiga a este espacio de lectura y de reflexión bíblicos que este día agradecemos a Dios que nos permite una vez más, mis amados, poder estar con cada uno de ustedes. Vámonos directamente, ya sabe, a lo que es el capítulo correspondiente a este día, Hechos capítulo 4. Hemos estado aprendiendo acerca de esta obra maravillosa del Espíritu Santo, así también como de los inicios de la iglesia, primera o primitiva, como se le llama o se le considera. Así es que, sin más, mis amados, vámonos al capítulo número 4 y enseguida pasamos al comentario de este capítulo. Sean todos bienvenidos. Capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra,
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, y lo puso a los pies de los apóstoles. Ok, llega hasta aquí el capítulo número 4, mis amados. Vámonos ahora a lo que es el comentario. El comentario de este capítulo número 4. Vamos a ampliar un poquito más cada uno de los versículos, de tal forma que haya un mayor aprendizaje, mis amados, en esta hora. Así es que sin más, mire. Permítame, estamos por acá acomodando. Listo. Entonces, mis amados, de esos 37 versículos que contiene este capítulo, vemos en el versículo número 1 que los sacerdotes quizás eran prominentes, quienes tenían una influencia especial y a menudo eran parientes cercanos de los sumos sacerdotes. Los guardias del templo se distribuían alrededor del edificio para asegurar el orden. Los saduceos eran miembros de una pequeña pero poderosa secta religiosa judía. No creían en la resurrección. Estamos hablando de los saduceos. Esta secta o este grupo político religioso, si lo quiere mirar de esta manera, era una secta judía que no creía en la resurrección. Ellos fueron los líderes religiosos que permanecieron para obtener recursos al cooperar con los romanos. La mayoría de los que intervinieron en el arresto y la crucifixión de Jesús eran miembros de estos tres grupos. En los versículos 2 y 3 nos menciona que Pedro y Juan hablaron a la gente durante el tiempo de oración de la tarde. El día de ayer vimos que ese tiempo eran las 3 de la tarde. Los saduceos se movieron con rapidez para investigar. Como no creían en la resurrección, se sentían perturbados con lo que decían los apóstoles. Pedro y Juan refutaban una de sus creencias fundamentales y ponían en tela de juicio su autoridad como líderes religiosos. Aún bajo las reglas romanas, los saduceos tenían casi poder ilimitado sobre las posesiones del templo, a tal grado que podían arrestar a Pedro y Juan por el hecho de enseñar algo en contra de sus creencias. Mis amados, estamos viendo meramente el tema cultural histórico de ese tiempo. Es bien importante que cuando vamos a la palabra tengamos el contexto de lo que se está hablando, ¿por qué era que los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, predicaban y enseñaban esto en específico y lo hacían de esta manera? Aquí estamos viendo el por qué. Estaban estos encargados que tenían estas creencias y que tenían esta autoridad. Vamos a continuar, versículo 3. No es frecuente que nuestro testimonio nos envíe a prisión como en el caso de Pedro y Juan. Sin embargo, cuando usted y yo testificamos, mis amados, corremos el riesgo al tratar de ganar a otros para Cristo. Quizás estemos dispuestos a pasar una noche en prisión si esto guiara a 5,000 personas a Cristo.
Pero, pregunta, mis amados, ¿acaso no deberíamos también estar dispuestos a sufrir por una persona? ¿Qué arriesga al testificar? ¿Rechazo? ¿Persecución? ¿Qué es lo que arriesga, mi amado? ¿Sabe que no importan los riesgos? Tenga en cuenta que lo que hacemos por Dios no es en vano. Y esto para mí, mis amados, es un motivante. Tiene que ser, mis amados, un motivante grande para mí personalmente y para cada uno hacia el continuar compartiendo lo que es la palabra. Hoy en día tanta gente alza su voz, abre su boca y habla tanta cosa que no tiene sentido, que no tiene fundamento, que no tiene virtud o beneficio alguno, mis amados. Y ahí tiene a tanta gente que escucha, que se apropia, que vive y que muchas veces lamentablemente, pues bueno, le vienen las consecuencias. Usted y yo que tenemos la verdad y que tenemos la palabra, ¿por qué vamos a callar? Claro, es obvio y ahorita yo lo puedo ver claramente en estas transmisiones que a la gente no le gusta mucho este contenido. Casi no hay vistas, casi no hay quien siga. Hay gente que literalmente lo que está haciendo es nada y aún así hay quien lo está mirando. Y por otra parte estamos nosotros que no nos cansamos. No por eso nos vamos a detener, mis amados, de hablar la verdad. Tarde o temprano esta palabra no vuelve vacía. A alguien le va a llegar en algún momento, ya sea ahorita que lo vean en vivo o después como una repetición. Yo sé que esto es de bendición y va a ser de bendición para aquel que lo permita, pero hablando de usted, mi amado hermano, tenga en cuenta que lo que hacemos para Dios no es en vano. Así es que por favor, que no le dé pena, o si le da pena, aún con pena, mi amado, hable de Cristo. Aún si recibe rechazo, o si lo llegan a meter a la cárcel por esta causa, como a los discípulos apóstoles, mi amado, sepa que es para el Señor. Nada sale de su control a final de cuentas. Versículo 5. Este concilio de líderes judíos eran el Sanedrín o concilio judío, el mismo que condenó a Jesús a la muerte según Lucas 22:66. Tenía 70 miembros más el sumo sacerdote en servicio que presidía. Los saduceos eran la mayoría en este grupo legislativo. Fíjese nada más, eran los hombres más ricos, eran los más intelectuales y poderosos de Jerusalén. Los seguidores de Cristo comparecieron ante este concilio, como él lo estuvo, o sea, como Jesucristo también lo estuvo en su tiempo. Ahora, en el versículo 6 nos habla que los romanos destituyeron a Anás, el sumo sacerdocio, y nombraron en su lugar a Caifás, que era yerno de Anás. Pero debido a que los judíos consideraban el oficio de sumo sacerdote como una posición para toda la vida, seguían llamando a Anás con ese título, dándole respeto y autoridad dentro del concilio. Entonces Anás y Caifás jugaron un papel muy significativo en el juicio de Jesús. Ya lo vimos en Juan 18:24 y 28. Pero ni Anás ni Caifás les gustó que el hombre que se sacrificó por el bien de la nación, según ellos en Juan 11:49-51, tuviera seguidores que, para colmo, eran persistentes y prometían ser tan molestos como Jesús lo fue. Oh, vaya, pequeño inconveniente para ellos, ¿verdad? De estos hombres que estaban dispuestos y que dieron su vida por predicar de Jesucristo. En el versículo 7 nos menciona que el concilio preguntó a Pedro y a Juan, ¿con qué potestad, o sea, con qué autoridad sanaron al hombre? En los versículos 6 y 7 de este capítulo 3 que vimos ayer. ¿O en qué nombre predicaban? O sea, ¿por qué? ¿De qué nombre de quién hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Las acciones y las palabras de Pedro y Juan aterrorizaron a estos líderes religiosos, quienes en su mayoría estaban más interesados en su reputación que en la posición que en Dios. Mediante la ayuda del Espíritu Santo, según Marcos 13:11, Pedro habló con denuedo delante del concilio. Me encanta esta palabra denuedo, es como una intensidad, una elocuencia, algo muy especial, mi amado. Y
sometiéndolo a juicio, demostrando que el que crucificaron había resucitado. En lugar de estar a la defensiva, los apóstoles ahora estuvieron a la ofensiva, hablando con denuedo de Dios y presentando el evangelio a estos líderes. Les recuerdo que cuando a Jesús lo arrestaron mientras lo estaban, pues se pudiera decir, ¿verdad?, flagelando, castigando, torturando, todos salieron huyendo los discípulos. Pedro le negó. Pero ahora tenemos a un Pedro y a un Juan que están delante de todos estos hombres que en algún momento huyeron. Ahora les están hablando de frente del Cristo que ustedes crucificaron y que ahora resucitó. Versículo 11, la cabeza del ángulo de 2 lados de un arca y los mantiene juntos. Pedro dice que los judíos rechazaron a Jesús, pero ahora Cristo ha venido a ser la cabeza del ángulo de la iglesia. Hay referencia de ello en Salmo 118, 22, Marcos 12, 10 y primera de Pedro 2, 7. Sin él no habría iglesia, o sea, sin Jesucristo, porque no podría sostenerse. Versículo 12. Muchas personas reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre en que podamos obtener salvación. Esto no lo decidió la iglesia, mis amados. Es una enseñanza específica de Jesús mismo. Juan 14:6 lo confirma. Si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, ninguno otro puede ser su igual. Los cristianos tienen que tener una mentalidad abierta a diferentes aspectos, pero no en cómo somos salvos del pecado. Ningún otro maestro religioso pudo morir por los pecados del género humano. Ningún otro maestro religioso vino a la tierra como el Hijo unigénito de Dios. Ningún otro resucitó de la muerte. Por eso nuestro enfoque debe estar en Jesús, a quien Dios ofreció como el camino para tener una relación eterna con Él mismo. No hay otro nombre ni otro camino, mis amados. Por eso, cualquier persona que se acerque a usted hablándole con otro nombre, pero no dándole el lugar que se debe dar a Jesucristo, Hijo de Dios, como Hijo de Dios, la persona de Jesús tal cual, está mal. Ya vamos mal, mis amados. Recuerden que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Versículo 13. El concilio sabía que Pedro y Juan carecían de estudios, fíjese. Sabían que eran pescadores y estaban sorprendidos de lo que Jesús hizo por ellos. Mis amados, una vida cambiada convence a la gente del poder de Cristo. Uno de sus más grandes testimonios es la diferencia que otros ven en su vida y acciones desde que aceptó a Cristo. Entonces, mi amado hermano, aquí es donde entra esta parte tan necesaria en nosotros, mi amado, que es nuestras obras, nuestro testimonio. No por el hecho de querer que alguien más nos vea, nos observe, o que ay, vean cómo. No, mi amado, pero si es un testimonio, o sea, muchas veces la gente, créame, que va a conocer a Jesús a través nuestro. Y todavía es más poderoso cuando muchas veces llevamos una vida desenfrenada, llegamos a Cristo, somos perdonados y cambia nuestra vida completamente. Es más poderoso ese cambio, pero le recuerdo que es un constante crecer en el Señor. Así es que, mi amado hermano, su testimonio es la diferencia que otros van a ver en su vida. Versículos 13 al 18. A pesar de que la evidencia fue abrumadora e irrefutable, o sea, había vidas cambiadas y un hombre sanado. Todavía con esto, mi amado, o sea, todavía después de haber matado a Jesús, de que Él resucitó, de encontrarse con Pedro y Juan, predicando y hablando de esta manera, haciendo milagros, los líderes religiosos rechazaron creer en Jesús y trataron de ocultar la verdad. Mi amado hermano, si ellos que en ese tiempo vieron, estuvieron
rechazaron, por favor no se sorprenda también si algunos rechazan su posición de testigo de Cristo. Cuando las mentes se cierran, ni siquiera la más clara presentación logrará abrirlas. Esto, mi amado hermano, híjole, en mí personalmente causa un sentimiento encontrado. Y es aquí, le digo encontrado porque me puede mucho, pero aquí viene esta parte, tampoco se dé por vencido. Aquí viene esta parte de ore por ellos y continúe difundiendo el evangelio. A final de cuentas, mi amado, lo que único que podemos hacer usted y yo. La obra la hace el Señor, pero sí es una decisión personal. Muchas veces, aún estando en Cristo, es triste que a las personas les cuesta obedecer. Lamentablemente, pues los frutos obtendrán por sus decisiones, cada uno de nosotros. Aquí no hay sacón, mi amado. Métase con Dios y va a obtener resultados. También enfríese. Deje que su humanidad gane y va a obtener sus resultados. Algunas veces tenemos que predicar de nuestra fe en Dios, porque la gente se puede sentir incómoda y no estar de acuerdo con nosotros. Tememos en ocasiones predicar por esta razón. Pero el celo de Pedro y Juan por el Señor era tan fuerte que no podían mantenerse callados, aun cuando estaban bajo amenaza. Mi amado hermano, si su determinación para testificar de Dios se ha debilitado, ore que Dios le dé de nuevo. Recuerde la promesa de Jesús: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Así es que, mi amado hermano, por eso yo no tengo miedo alguno de confesarlo abiertamente. Jesucristo es mi Señor y Salvador, Rey de mi corazón, Señor de mi vida, dueño de todo lo que hay en mí. Mi vida se la quiero entregar a Él. Quiero vivir para Él. Quiero compartir en mi familia y quiero que los demás conozcan ese amor tan maravilloso, esa misericordia tan preciosa, esta vida tan plena que el Señor da. Problemas, claro que los hay. Dificultades, claro que los hay. Necesidades, claro que puede haber. Pero no estamos solos y jamás lo estaremos. Y por otra parte, estamos de paso, mi amado. Yo voy hacia con el Señor. El vivir es Cristo. El morir para nosotros es ganancia. Así es que, mi amado hermano, da miedito en ocasiones compartir, pero no niegue al Señor, porque el que se avergüence de Jesucristo delante de los demás, Jesucristo se avergonzará o no dará parte, ¿verdad?, delante de Dios. Pero si usted reconoce al Señor, mire, el Señor lo reconocerá delante de Dios Padre. Está muy claro, mis amados. Versículo 24 al 30. Note cómo oraban los creyentes. Me encanta esta oración de la iglesia que mi amado hermano, yo hago de esto una oración también parte de mí. Primero, alababan a Dios. Algo que tiene que estar presente siempre en nuestras oraciones, la alabanza, declarar, el bendecirle, el reconocerle. Pero luego le presentaban su problema específico. Mi amado hermano, ¿cuál es su problema hoy en día? Ya supo, ya lo tiene bien identificado. Porque muchas veces, créame, mi amado, ni nosotros mismos sabemos cuál es la raíz de nuestros problemas. Hay gente que dice, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo tengo ahorita problemas económicos. Y a lo mejor usted puede pedir: Señor, dame dinero. Pero ¿cuál es la raíz de sus problemas económicos? Muchas veces la raíz es que no somos buenos administradores. La raíz es que no estamos cumpliendo con la palabra en ofrendar y diezmar. Porque hay una promesa, mi amado, que cuando uno obedece estas cosas, oiga, Él promete ser fiel también allí. Entonces se fija cómo el problema o nuestra necesidad no estamos pidiendo correctamente. No le pedían que quitara los problemas a estos primeros cristianos, sino que los ayudara, le pedían ayuda para enfrentarlos. Mis amados, este es un modelo para nosotros que debemos seguir al orar. Podemos pedir a Dios que quite nuestros problemas. Claro que sí. Y Él, mis amados, también podría hacerlo. Sin lugar a dudas, el Señor podría obrar y quitar cualquier problema o dificultad que usted pueda llegar a tener. De eso yo no tengo la menor duda. Pero
mi amado, no estaríamos tampoco cumpliendo. Debemos reconocer que a menudo Él va a dejar el problema en su lugar, pero nos dará la gracia para enfrentarlo. Sin duda, cuando usted y yo podemos vencer y salir de un problema, mi amado hermano, crecemos, nuestro carácter, nuestra vida espiritual crece. Es como, yo lo veo en mis niños, mis amados, mis hijos, pues antes estaban chiquitos y había cosas que ellos no podían hacer, ¿verdad? Era un mundo, era un problema para ellos apagar de repente un foco porque el apagador no lo alcanzaban, o sea, detallitos muy sencillos, pero para ellos, como no podían tal vez, pues se les hacía una dificultad. Muchas veces nosotros estamos así, mis amados. Hay ciertos problemas que yo creo que a los ojos de Dios no son nada, mi amado. Pero cuando Él deja el problema para que nosotros podamos afrontarlo, Él está con nosotros en todo tiempo. Nos da sus palabras, nos da también su guía, nos da muchas cosas, mi amado, para que igual consideremos, porque hay muchos problemas que luego de meternos en la palabra y saber qué es lo que Él nos pide, nos damos cuenta que son cosas que a lo mejor nada que ver. Y ya cuando mis niños lograron vencer tal vez esos detallitos, pues híjole, ya al rato ellos podían hacerlo y les dio esa seguridad y aprendieron. Así nosotros, mi amado hermano, tenemos que aprender también. Hay dificultades y problemas, tiene conflictos, aprenda a resolverlos en Cristo. Porque siempre van a venir, pero si usted aprende el cómo resolverlo, mire, ya no va a ser un problema. Versículo 27. Este fue Herodes Antipas, elegido por los romanos para gobernar sobre el territorio de Galilea. Si desea más información sobre Herodes, puede ver su perfil en el Evangelio de Juan capítulo 6. Poncio Pilato fue el gobernador romano de Judea. Presionado por la multitud, sentenció a Jesús a muerte. Lo hemos visto muchas veces. Si desea más información de Pilato, su perfil está en Marcos capítulo 15. Versículo 28. Dios, mis amados, es soberano sobre todos los acontecimientos de la historia para cumplir su propósito, entiéndalo. Lo que Él determine, eso va a ocurrir. No existe armamento, gobernador ni concilio que logre entorpecer los caminos de Dios. Para nada, mi amado hermano. Para nada. Nuestro Dios es el que reina, los cielos gobiernan. Hubo un rey que incluso fue llevado al punto de andar como una bestia. Nabucodonosor, dice la palabra, que se volvió como un animal hasta que reconoció que los cielos gobiernan, que Jesucristo, bueno, todavía no estaba Jesucristo, que Dios Padre tiene el control ahí, ¿verdad? Que Dios es el único Dios verdadero. Versículos 29 al 31. El denuedo no es un impulso precipitado. El denuedo requiere valor para avanzar a través de nuestros temores y hacer lo que sabemos que es bueno. Esta pregunta es importante, mi amado hermano. ¿De qué manera tenemos más denuedo? O sea, ¿cómo yo le puedo hacer para predicar así como los discípulos? O para hablar como los discípulos. Como los discípulos quieren tener denuedo, entonces necesitamos orar. Pero no es una oración solos, es una oración con otros, pidiendo ese valor. Para obtener denuedo puede, número 1, orar por el poder del Espíritu Santo para que le dé valor. Aquí el Espíritu Santo es indispensable, es necesario, obligatorio para que exista este poder, este denuedo. 2, buscar oportunidades en su familia y vecindario para hablar de Cristo. Ya trae el poder ahí, ya trae eso del Espíritu Santo. Pues ¿a quién le va a hablar? ¿A otros cristianos? Tiene que buscar quién en su familia necesita saber esto, quién allí cerca de usted lo necesita saber. Tomar en cuenta, mi amado, también 3, que el rechazo, el descontento social y la vergüenza no son necesariamente persecución. Entiéndase esto, mi amado. Si alguien le dice, no me hables de... bueno, eso no es persecución. Hay un rechazo de por medio, pero no es persecución. Siga orando y hable a otra persona. Descontento social. Nos encontramos gente que a todo mundo odia, a todo mundo nada le cae bien, de todo se quejan, mi amado. Y si usted le habla del Dios, también se van a quejar. Entonces, mi amado, sepa que eso no es persecución. Y por otro lado, la vergüenza. Híjole, en ocasiones esa va a ser algo que va a llegar. Ay, es que me da penita, ¿qué van a decir?
En ocasiones yo siento que la vergüenza viene porque hay hábitos en nosotros que van en contra de lo que estamos hablando, mi amado. Así es que por eso hay que meterse con Dios, mi amado, y ser un ejemplo vivo. O sea, ¿cómo le va a decir a alguien, ven a Dios, es lo mejor que hay en el mundo, y se la pasa amargado, por ejemplo? O se la pasa triste, o se la pasa... Pues no, ¿verdad? Va a decir, uy, pues para andar igual que tú. Mejor no. Pero eso no es persecución, mi amado. Empezar donde se encuentre, siendo audaz ante pequeñas circunstancias, es otra manera de mostrar de nuevo. No tiene que ir, mi amado hermano, al África, a Europa, a Asia, para predicar. Allí donde usted se encuentra, inicie. Versículo 32. Las diferencias de opinión son inevitables entre las personalidades humanas. Por ahí dice una persona, cada cabeza es una barbacoa, ¿verdad? O sea, cada quien tiene sus opiniones y puede ser de ayuda si sabe controlarlas bien. O sea, aquí la bronca no es tener diferencias. La bronca es que uno se clava en ocasiones y a fuerzas quiere tener la razón. O quiere uno imponerse sobre alguien y no se trata de eso. Pero la unidad espiritual, mis amados, cuando se trata de hablar de Cristo es esencial. Mire, si usted quiere realmente tener una vida en victoria con el Señor, es esencial la lealtad, la entrega, amor a Dios y a su palabra. Sin la unidad espiritual, mi amado hermano, la iglesia no sobreviviría. Pablo escribió la epístola de Primera de Corintios para instar a la iglesia de Corinto hacia una mayor unidad. Tiene que existir esta unidad sí o sí, mis amados. Versículo 32. Ninguno de estos cristianos sintió que lo que tenía les pertenecía. Híjole, llegar a este punto, mi amado, es un anhelo en mi corazón. Por lo que fueron capaces de dar y compartir. O sea, saber que lo que yo tengo, mi amado, no es mío. Yo no tengo problema alguno en compartir. Claro, a aquellas personas a que se les comparte, pues obviamente se espera y se busca que tengan el mismo amor por Dios que uno, mis amados. Porque luego también, ¿verdad? No están por ahí los vivillos o la gente aprovechada que se acerca a la iglesia con toda la intención de que la iglesia le resuelva todo, pero ni se comprometen con Dios ni se comprometen con la iglesia. No se trata de eso. Aquí la gente podía dar y compartir, eliminando la pobreza entre ellos. Imagínense. No dejarían que un hermano sufriera cuando ellos mismos tenían más de lo necesario. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. ¿Cómo se siente usted en relación a sus pertenencias o posesiones? ¿Son suyas y de nadie más? ¿Que nadie se las toque? Debemos adoptar la actitud de que todo lo que tenemos viene de Dios y solo compartimos lo que ya es de Él. Cuando uno sabe, mi amado, que las cosas son de Dios, mire, desprenderse de ello no cuesta nada. ¿Por qué? Porque es de Dios. Pero cuando uno siente que es suyo, híjole, mi amado hermano, bien puede ser un lápiz, no lo va a soltar porque es suyo. Cambio de manera de pensar. Que el Señor nos ayude. Versículo 32 al 35. La iglesia primitiva tuvo la capacidad de compartir posesiones y propiedades como resultado de la unidad que les dio el Espíritu Santo. Importante esto, mi amado. Aquí no estamos manipulando a nadie, ni tampoco estamos diciendo que en cuanto venga, luego lo vamos a justiciar, ¿verdad? A quitarle sus pertenencias. No, mi amado. Voluntario. A nadie se le obligó. Y si había este sentir era porque era de parte del Espíritu Santo a cada uno de los que eran bautizados. Y como todos eran bautizados en ese tiempo, o llenos del Espíritu, no había problema. Al contrario, yo creo que hasta sentían esa urgencia, ¿verdad? Por, oye, a mí me está sobrando esto, pues lo ponemos a los apóstoles y que ellos se encarguen de repartirlo. El Espíritu Santo obrando en vidas de los creyentes y por medio de ellos. Esto es diferente al consumismo, mis amados, Aquí está la gran diferencia, por eso es tan importante la palabra. Número 1, ¿por qué le digo que es diferente al consumismo? Porque esto es algo voluntario, fue algo voluntario. O sea, no se obliga a nadie. En el momento que alguien quiere obligarle, ya estamos mal. Como pastores, mi amado hermano, no podemos, no es bíblico, en ningún lugar lo va a encontrar que yo le exija o le pida a usted
algo económico, material, monetario, incluso hasta el tiempo, pero yo como pastor decirle, aquí lo quiero a tales horas y hay de ustedes. No es bíblico, mis amados. Esto fue algo voluntario. No involucró todas las propiedades privadas, sino solo lo que se necesitaba. Dese cuenta de esto. Había necesidad, a mí me sobraba, y me ponía el Espíritu Santo, lo puedo dar. Pero no es de que absolutamente todo lo que tenga, pues a lo mejor póngale, tenía 5, 6, 7, 8, 10 propiedades. Pues de esas a lo mejor una nada más pudo dar la persona, se suplió la necesidad, listo. No involucró que se diera todo. O sea, hay que poner atención en estos detalles. 3, no fue un requisito para ser miembro de la iglesia. Al igual que hoy en día, mi amado hermano. Hay gente que literalmente hubo un tiempo en el que la gente de fuera no iba a la iglesia porque por ahí alguien corrió la voz de que el pastor cobraba entrada, como si fuera un cover para entrar a la iglesia. Imagínense. Y luego peor tantito, que lo cobraba en dólares, ¿eh? Dijo por ahí nuestro pastor cuando le dijeron, oiga, ¿por qué no va? No, yo no voy porque me dijeron que usted cobra y cobra en dólares. No, hágame la buena. Seguramente, mis amados, no es un requisito. La unidad espiritual y generosidad de estos primeros creyentes atrajo a otros. Y esta forma de organización no es un mandato bíblico. También, mis amados, que quede claro. O sea, no es que digamos toda iglesia tiene que ser así. El Espíritu Santo se movió de esa forma y se hizo de esa manera. No quedó como una doctrina. O sea, no tiene que ver con la salvación. Pero sí ofrece principios vitales que podemos seguir. Ok, a ver, permítanme, mis amados. Permítanme, mis amados, que me está diciendo mi esposita que tal vez el micrófono está asignado de otro lado. A ver, vamos a ver. No, sí estamos bien. Sí, hay un cierto ruidito de fondo, ¿verdad? Bueno, es parte de lo del aire y eso, mis hermanos. Pero bueno, continuemos compartiendo aquí por aquí. Espero se escuche yo un poquito más limpio. Sí, creo que ya se escuchó un poquito más limpio. Es que luego si se me pasó yo de volumen acá, sí agarra ahorita los ventiladores y el ruidito acá. Dice mi esposita, parece que se escucha el ruido que hago yo ahí en la cocina. Pero todo bien, mis amados. Entonces, estos principios son vitales, mi amado hermano, para la iglesia. Te digo, no es una doctrina, no es que dependa nuestra salvación o que usted y yo vamos a ser más santos si hacemos esto. Pero claro que el Señor puede obrar también, como lo hizo en esta iglesia, tanto para la necesidad como para que otros vieran esa unidad, vieran esa, pues ¿cómo le podemos decir? Generosidad que provenía del Espíritu Santo en los primeros cristianos. Vamos a continuar, versículo 36. Bernabé, entre paréntesis José, era un respetado líder de la iglesia, un levita de nacimiento, miembro de la tribu judía que cumplía deberes en el templo, pero su familia se mudó a Chipre y de allí no servía en el templo. Pero viajó con Pablo en su primer viaje misionero. Si desea más información acerca de Bernabé, puede ver su perfil en el capítulo 13 de este libro de Hechos, que lo vamos a estar viendo, mis amados. Pero así es que ¿cómo se siente, mi amado hermano? Ay, en estos ratitos cuando hablamos de esta manera, de estos temas, a mí cómo me encantaría tener a alguien aquí de ustedes, aquí en vivo, ¿verdad? Que pudiera darme por acá, pues su manera de estar percibiendo también el mensaje, ¿verdad? Que pudiera compartirme qué es lo que siente. Por acá puedo ver a comentarios que hay, que me gustaría por acá compartirlos, leerlos. Dice nuestra hermanita Gladys, Dios les bendiga, mis hermanos, amén, amén, bendiciones. Presente nuestra hermanita Elizabeth, mira, aquí nos escribe. Qué precioso.
Bendiciones, hermanos, que el Señor sea con usted. Nos pone por aquí igualmente mi hermanita. Gracias, mi amado hermanito. Dios lo usa tan hermoso y con la sabiduría del Señor, usted que transmite esa fe tan inmensa que tiene en cada uno de nosotros, y Dios lo siga usando para que siga adelante en estos estudios de la bendita palabra de Dios. Dios le bendiga. Amén, mi hermanita. Gracias al Señor que nos permite seguir compartiendo. Pues ahora sí, mi hermanita, si lo entiende de esa manera es por pura gracia de Dios. Es porque, así como los discípulos que estamos viendo aquí en Hechos, créame que esa es una oración mía. Señor, permíteme hablar de ti cuando comparto de tu palabra. Permíteme entenderlo, porque yo siempre lo hago pensando primeramente en mí, mi hermanita. O sea, en entenderlo yo, en vivirlo yo. Y luego digo, y permíteme hacerlo de tal manera que también otros puedan entenderlo, otros puedan disfrutarlo. Porque, híjole, hermanita, qué triste es cuando muchas veces se comparte la palabra y tal vez uno no entiende, ¿verdad? Ya sea porque hay personas que dicen, le echan mucha crema a los tacos, ¿verdad? Yo trato de mantenerlo muy sencillo. Tal vez hay personas que no les guste, mis amados, también esta parte de que sea tan sencillo. Hay una persona que tenía un grupo de... ¿cómo le podemos llamar? ¿Filosofía? O sea, que tendían a analizar libros muy, pues, profundos, a mi parecer, ya sea de filosofía, de teología, de temas donde, pues, o si hay que meterse, y cuando uno se mete, o sea, sí hay que investigar palabras, y es otro vocabulario, son otros términos, en ocasiones lo que se puede llegar a platicar, ¿verdad? Son temas un poquito más complejos. Y cuando yo hacía esas transmisiones, pues yo les invité en el grupo porque me agregaron a este grupo, ¿verdad? Yo los invité pues para estos espacios que yo hacía. Y recuerdo mucho las palabras de este hermano que me dijo, no, lo que tú haces es pastoral, es muy sencillo. Dice, acá lo que queremos hacer es un poquito de más intelectual. Me dio a entender eso, ¿no? O sea, como que era muy sencillo lo que yo hablaba o veía. Pero me quedé pensando, se tiene que hacer así. O sea, Jesucristo hablaba por parábolas, ¿verdad? Hablaba, y aún así en ocasiones también había que meterle coco a lo que Jesús decía. En ocasiones tenía que Jesús explicarle a los mismos discípulos algunas de sus enseñanzas, pero hay otras que fueron muy claras también, mi amado. Muchas las tuvo que hacer así, pues también para que le metiéramos coco a la hora de pensar. Hoy en día, con la palabra, con los comentarios, con tanta herramienta que hay, créame que usted y yo podemos o tenemos la facilidad de apropiarnos de la palabra de una manera tremenda. Yo sigo aprendiendo, mi hermanita. Sigo aprendiendo, nos seguimos preparando. A todos aquellos que gusten y quieran prepararse, les invito. Sabe que está el Instituto Bíblico Jerusalén en Chihuahua, que es un instituto por correspondencia. En su tiempo se le llama por correspondencia porque se hacía de ese modo, ¿no? Le envían unos libros, uno lee los libros, cuestionarios, los llena y los envía nuevamente. Hoy en día, pues con la tecnología, nos conectamos 2 días a la semana y tenemos clases en línea, y igualmente nos encargan trabajos. Así es que yo actualmente, mi hermanita, junto con mi esposa, tengo el privilegio, mi esposita preciosa, que ambos estamos estudiando y ambos nos continuamos preparando, y créame que es enriquecedor y para mí me hace ver que me hace mucho todavía falta. Justo en este mes estamos mirando la materia de hermenéutica y una de evangelismo 2. Y vaya que la hermenéutica, oiga, es todo un mundo. O sea, cuando uno ya se pone a ver en los contextos, cuando uno se pone a ver la gramática, lo histórico de cada una de las cosas, incluso, mi amada, puedo decirle que en ocasiones hasta yo mismo tal vez puedo o me he llegado a equivocar en la interpretación de algo. Pero es ahí donde, bueno, no se hace con una mala intención, y si estamos equivocados es muy sabio y muy bueno decir, hermanos, esto no es, ¿verdad? Y también reconocer cuando algo está mal y buscar siempre, ¿verdad?, esa guianza, esa sabiduría. Amén. Dios con usted y toda su familia. Igualmente, mi hermanita, con usted y su familia hermosa. Que Dios me la bendiga grandemente. A cada uno de los que en algún momento vayan a ver esta transmisión, yo les bendigo en el amor del Señor. Y les recuerdo que, mis amados, su vida es valiosa para el Señor. Cada uno de ustedes son un tesoro precioso, un potencial tremendo para la obra del Señor, mi amado. Por mínimo que sea lo que hagamos, si es para Dios, si es lo que Él nos pide hacer, va a ser algo grande. Pero hay que disponer la vida, ¿verdad? Hay que disponer el corazón y hay que tratar de obedecer. Así es que ánimo, mi hermanita. Yo sé que usted también puede ser, es y puede ser de mucha bendición para la gente que lo rodea. Saludos a su esposito y a sus hijos. Y mis amados, pues les bendigo en el amor del Señor. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios nos permite,
por acá nos vemos para continuar con un capítulo más de El Libro de los Hechos. Dios les bendiga, ánimo y excelentes tiempos para todos mis amados. Bendiciones.